Buenos días, hermanos. ¿Sí se oye? ¿Sí se oye o no se oye? Allá atrás los hermanitos de los tamales, ¿sí se oye? Allá Nati, ¿sí me oye? Alfredo no me oye. ¿Sí me oyen allá atrás? Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, la palabra del Señor que nos invitaron a reflexionar en este día nos dice lo siguiente. En Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 5, Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Palabra de Dios. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. En el Antiguo Testamento, nuestro Señor dejó estipulado, Dios Padre dejó estipulado cómo se tenían que hacer los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas a Dios y los sacrificios de las víctimas por las ofensas que se le hacían a Dios, por todo aquello que a Dios no le agradaba, por todo aquello que su pueblo hacía y que era desagradable, que era ofensivo o que era mal visto para nuestro Señor, para nuestro Dios. Y viene en el libro de Levítico, por ahí en el capítulo 4 y 7, no lo vamos a ver ahorita para que no nos gane el tiempo. Pero tomen nota, está entre esos capítulos, entre el 4 y el 7. El Señor pedía víctimas para reparar aquel daño, para reparar aquellas ofensas, para reparar aquellos daños que se les hacía también a los mismos hermanos de la tribu. Y entre estas víctimas pues eran carneros, terneras, ovejas, eran animales, ¿verdad? Pichones, pero también a veces era de cosechas, era de semillas o de los frutos que ellos cosechaban, que ellos trabajaban en la tierra y después cosechaban. El Señor pedía que se hicieran estos sacrificios y le dice ahí al sacerdote cómo tiene que hacer el sacrificio, cómo tenía que ofrecer para reparar. Y basándonos en esto, hay una historia de dos hermanitos, Laurita y Lalito, unos niños por allá en los años como 60, 70, pequeñitos, entre 5 y 7 años. Estos dos hermanitos pues se querían mucho, como nosotros queremos a nuestros hermanos, ¿verdad? Y Lalito estaba enfermo y en esa enfermedad pues sufría y su mamá lo tenía que estar inyectando, y así como cualquier enfermo pues tiene que estar recibiendo ese tratamiento, pero a veces el tratamiento es muy doloroso. Pues Lalito chiquito, en aquel entonces ustedes recordarán aquellas jeringotas de vidrio, si se acuerdan cómo eran, unas jeringotas con unas agujotas, y el niño pues la veía todavía más enorme, ¿verdad? Y entonces la mamá lo tenía que inyectar para ponerle su tratamiento. Y la hermanita Laurita, que tenía como 5 o 4 añitos, pues sufría también porque veía llorar a su hermano. Y un día, preparando la mamá la jeringa y todo lo que necesitaba para darle tratamiento, pues le dice la niña: mamita, mamita, ya no pique a mi hermanito, ya no lo pique, porque lo veía que lloraba. Y ella se conmovió y también comenzó a llorar. Y la mamá tenía que a veces hasta pelear, forcejear con el niño para que se dejara inyectar. Y entonces le dice: ya no lo pique, ya no lo pique, píqueme a mí, píqueme a mí. Y entonces la mamá, tratando de entender lo que le decía Laurita, le dice: a ver, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres que yo te ponga la inyección a ti en lugar de tu hermano? Y le dice Laurita: sí, pícame a mí. Y entonces
le dice, ¿quieres que te ponga el piquete? Reafirmando para ver si era lo que estaba queriendo decir la niña. ¿Quieres que te ponga el piquete? Y le dice Laurita, sí, píqueme a mí, pero ¿por qué quieres que te pique? Porque yo ya no quiero que mi hermanito sufra. En su inocencia la niña pensaba que con ese piquete que iba a recibir ella, su hermanito ya no iba a sufrir más, ya no le iban a poner más piquetes, ya se iba a aliviar. Y entonces píqueme a mí, le insistía. Y la niña todavía se ponía para que le picara. Y entonces le dice la mamá, la hermana más grande, prepara por favor la otra jeringa. Y le dice la niña, mamá, pero si ya está esta preparada, prepara la otra jeringa. Y entonces se acuerdan que también tenían que hervir aquellas jeringas, ¿verdad? Para esterilizarlas. Entonces la prepara, la esteriliza y se la trae. Y la mamá prepara la jeringa con la solución de agua y se la pone a la niña. La niña, al momento de que la iban a inyectar, antes de que se la pusieran, boca abajo, abrazando la almohada, apretándola y apretándola, mordiendo los dientes, lloraba calladita y se le escurrían sus lágrimas. Y en ese momento pues recibe el piquete y voltea a ver a su hermano y resulta de que su hermano estaba tranquilo y ella dijo, ya la hicimos, ya mi hermano no va a sufrir más. Le retiran la jeringa y entonces la mamá se voltea con Lalito y le dice, ahora sigues tú. Y Lalito no se salvó de la picada otra vez, lo volvieron a picar. La niña, les digo, con su inocencia, pues creía que con eso ya el hermanito no iba a sufrir. Pues de todas maneras lo picaron, ¿verdad? Porque necesitaba terminar ese tratamiento. Pero Laurita desde entonces jamás quiso volver a ofrecerse para que a su hermanito no lo picaran. ¿A dónde vamos con esto? Tenemos nuestro hermano que por nosotros pagó, que por nosotros se entregó, que se entregó por tus pecados y por mis pecados. Y dice la palabra de Dios, Él soportó, nuestro Señor, cargó con nuestros pecados, sufrió, padeció. Todo lo que podamos decir acerca de lo que Él hizo para salvarte a ti, para salvarme a mí, nos vamos a quedar cortos por todo lo que Él padeció por nosotros, por todo lo que Él hizo. Desde su encarnación, nuestro Señor vino con esa misión, con la misión de morir para salvarte a ti, para salvarme a mí. Le hemos costado mucho a nuestro Señor. Ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros aquí o en toda la historia de la humanidad, por muchos que fuéramos o uno solo que fuera, no hubiéramos podido pagar al Padre todo lo que le debemos. Cualquiera que hubiera muerto y decir yo me ofrezco, no hubiera sido suficiente, porque nosotros somos pecadores, porque nosotros ya traemos en nuestra persona, en nuestra naturaleza, esa inclinación al pecado. Este sacrificio, salvar a la humanidad entera, no solamente a los judíos, no solamente a los hombres de aquel tiempo o los cercanos a ese tiempo, no solamente a los que estaban antes o a los que venían después. Era la salvación para todo el género humano y lo tenía que hacer Jesús, lo tenía que hacer un justo, lo tenía que hacer un santo, lo tenía que hacer un inocente. ¿Quién más inocente que nuestro Señor? Y Él diciéndole al Padre, yo me ofrezco, yo Padre pago, y Él pagó por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 22. Sin derramamiento de sangre no se quita el pecado. Palabra de Dios. Solamente con sangre. Igual que en el Antiguo Testamento. Pero era la sangre de Jesús. Era la sangre del justo. Era la sangre del inocente.
no tu sangre o la mía. Era la sangre de Jesús, la que solamente su sangre podía lavar nuestros pecados. Su sangre podía limpiar nuestras ofensas. Solamente la sangre de Jesús pudo lavar tus culpas y mis culpas. Y con esa sangre pudo haber limpiado nuestras vidas. Dice también Jesús en el Evangelio de San Marcos: esto es mi sangre, sangre de la alianza, sangre que será derramada por una muchedumbre. Palabra de Dios. No fue solamente por unos cuantos, fue por toda la humanidad. Fue por todos los que vivieron antes de Él y los que seguimos después de Él. Qué hermosa la palabra que nos acaban de proclamar hace un rato, donde Jesús está pidiéndole al Padre: no te pido solo por estos, sus apóstoles, sus discípulos, todos los que le siguieron. Te pido por los que van a creer en su palabra, los que estamos aquí hoy. Nuestro Señor ya pensaba en nosotros. Nuestro Señor ya sabía de nosotros. Nuestro Señor ya sabía que tú y yo íbamos a estar aquí, que íbamos a escuchar este mensaje, que íbamos a recibir su palabra de salvación. Él murió por ti y por mí para salvarnos. Él se entregó. No era necesario. No era necesario. Él podía haber dicho que se salven y su palabra se cumpliría. Que todos sean salvos, que todos crean y su palabra se cumpliría. Pero Él quiso entregarse, Él quiso darse, Él quiso decir: yo salvo, yo te obedezco, Padre, yo voy a salvar a tus hijos. Y me imagino así ese momento cuando Jesús va a encarnarse en el vientre de María. Y estando, dice, pues así lo dice la palabra, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan, que la palabra ya existía antes de que todo fuera creado. Pues estaba Dios Padre junto con su Hijo. Y al ver el Padre que no podíamos nosotros salvarnos por nosotros mismos, entonces Jesús se ofrece. Y dice la palabra también que Él callado no reclamó. Hubo otros momentos en su caminar por este mundo donde sí rebatió, donde sí les dijo a todos aquellos que no le creían, a los fariseos o a los sacerdotes de aquel tiempo, donde sí les dijo: esto es lo que quiero. Y dice que se atravesa cuando lo querían condenar o cuando lo querían agarrar o cuando lo querían apedrear, y se pasaba por en medio de ellos y ni siquiera lo tocaron. Y no fue ese momento porque no era su momento, porque Él sabía cuándo tenía que salvarnos. Y llegado el momento, todavía cuando estaba orando en el huerto, dice que llegó una muchedumbre a querer apresarlo, a un solo hombre. Si aquí vemos en nuestra ciudad y se paran 3, 4 patrullas para detener a 2 en una motocicleta, y decimos: se necesita tanto. Pues aquel día iba una muchedumbre, muchos, a apresar a un solo hombre, cuando lo habían visto que se reunía. Y allí no lo detuvieron porque no era su momento. Pero entonces estaba ahí en el huerto de los olivos y llegaron muchos para querer detenerlo. Y entonces cuando empiezan a conversar, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Y cuando les dice Él, ¿cómo les dijo? Yo soy. ¿Qué pasó? Cayeron a tierra al escuchar la palabra: yo soy. Porque como la palabra tiene poder, pues caen derribados.
Pero entonces Jesús les decía otra vez, les digo que a quién buscan. O sea, como invitándolos, a ver pues, vengan por mí. No se queden, porque este es mi momento. Él daba la orden, Él disponía lo que se tenía que hacer. Nuestro Señor, con su muerte en la cruz, salda nuestra deuda. Y todavía, estando crucificado, le dice al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tanto es su amor por ti y por mí. Y aún así dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tú y yo no sabemos lo que hacemos cuando estamos cometiendo pecado. Cuando cometemos pecados, uno solo, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? Mal. ¿Qué más? Tristes. ¿Cómo? Con cargo de conciencia. Pero ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo estamos? Avergonzados. ¿Qué más? O sea, si estamos avergonzados, pues yo no quiero que me vean y me ando escondiendo de aquel al que le hice algo para que no me reclame, que no me descubra, que no me vea. Me siento inquieto, me siento incómodo. Ahora, ¿verdad? Quien tiene conciencia, la conciencia le mueve, le inquieta y no lo deja en paz. Aguas cuando no tienes conciencia, que la conciencia no te avisa. Si cometiste un pecado y estás muy tranquilo, la conciencia no te está avisando de que estás perdiendo la gracia, de que la has perdido. ¿Qué sucede? Si perdí la gracia, es que estoy amistando ¿con quién? ¿Con quién? Si perdí la conciencia, si la conciencia no me alerta de que perdí la gracia, es que estoy amistando con el enemigo. Cuidado, que nuestra conciencia siempre nos alerte y que si caigo en pecado, pronto, rápido voy a buscar el sacramento de la confesión. Cuando estamos en pecado, no tenemos paz. Perdemos la paz. Y dice la palabra de Dios que nuestro Señor, con su salvación, con su castigo, con su sufrimiento, nos trae la paz. Él ganó para cada uno de nosotros esa paz, esa tranquilidad, ese poder caminar sin estarme escondiendo, sin estar huyendo, sin estarme acobardando, sin que no me tiemblen las piernas. Él la ganó. Él ganó la paz para mí y para ti, con su sufrimiento. Nuestro Señor nos ha ganado la salvación. Nuestro Señor nos ha ganado la paz en el corazón, la tranquilidad para poder vivir en amistad con Dios. Y por sus llagas hemos sido, ¿cómo? No los están regañando, ¿eh? Por sus llagas hemos sido. Bien, ya hemos visto pues cómo la hemos regado, ¿verdad? Ya hemos visto cómo el Señor nos ha salvado por medio de sus llagas, de sus dolores, de su sufrimiento, ¿verdad? Él ya nos ha salvado, Él ya nos salvó. ¿Qué provoca un pecado? ¿Qué nos provoca un pecado?
alejarnos de Dios. ¿Qué más? Darle la espalda a Dios. ¿Qué provoca en tu corazón un pecado? Tristeza. ¿Qué más? Angustia, depresión. ¿Qué más? Odio, soledad, rencor, desconsuelo. Dice, y por sus llagas hemos sido sanados. El Señor no únicamente nos ha perdonado. El Señor no únicamente nos ha dado esa libertad, sino que también te sana. Y te sana por medio de su dolor. Y te sana por medio de su sufrimiento. El Señor no únicamente te perdonó, sino que también te sanó. Y te sigue sanando y te sigue perdonando. Cada vez que nosotros cometemos un pecado, cada vez que nosotros la regamos, ¿qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? Ir a la reconciliación. ¿Y qué pasa en esa reconciliación? El Señor te sana. El Señor te sana en esa reconciliación. Y el Señor te va a seguir sanando si nos acercamos ¿a qué? A los sacramentos. Es muy importante que para nosotros estar salvos y estar sanados por las llagas de Jesús, recurramos a los sacramentos. Amén. Nosotros hemos sido salvados gracias a su... No, les vamos a dar otra vez el tema. A ver, vamos a empezarlo. Gracias a sus llagas, a sus sufrimientos. Amén. La cruz. Cuando volteamos a ver la cruz, ¿qué vemos? A ver, volteen a ver la cruz. ¿Qué ven? A Jesús. ¿Qué más ven? Véanla bien. Sus brazos abiertos. ¿Qué más? Véanla bien. Los clavos. ¿Y qué te produce? ¿Qué sientes en tu corazón? Dolor y tristeza. ¿Qué más? A ver, ¿quién más? ¿Qué sienten? Impotencia, arrepentimiento. ¿Qué más? Desilusión. ¿Qué más? ¿Perdón? Muestra de amor. ¿Qué más? Esperanza, obediencia. Cuando veo la cruz, ¿qué me produce? Agradecimiento. ¿Cuántas veces le has dado las gracias a Jesús cuando ves la cruz? Siempre vemos tristeza. Siempre vemos angustia. Cuando veo la cruz me siento triste, lloro. Hermano, cuando veas la cruz, dale gracias a Dios porque Él te salvó. Dale gracias a Dios porque gracias a esa cruz Él te liberó. Dale gracias a Dios porque gracias a esa cruz Él te sana. Jesús no murió en la cruz para darte tristeza. Jesús no murió en la cruz para darte desamor. Jesús no murió en la cruz para sentirte angustiado. Jesús murió en la cruz para salvarte. Y debemos darle gracias a Dios cada vez que veamos esa cruz, porque Él nos ha salvado. Amén. Amén. Entonces, hermano, cuando tú veas la cruz, dale gracias a Dios, porque gracias a esa cruz estás aquí.
Porque gracias a esa cruz estamos aquí. Ya no te sientas triste, ya no te sientas angustiado. Agradécele, agradécele a Jesús que murió por ti y por mí en la cruz. Amén. Desgraciadamente, muchas veces cuando pecamos, ¿qué hacemos? Lo volvemos a crucificar. Amén. Muchas veces cuando pecamos, ¿qué hacemos? Lo volvemos a golpear. Lo volvemos a blasfemar. Hermano, Jesús ya nos salvó. Jesús por su cruz ya nos liberó. Jesús ya nos mostró el camino a seguir. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué nos hace falta? Y es una frase que lo usamos mucho en nuestro seminario de vida. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Cuidar la salvación que Él ya te dio. Él ya te salvó, Él murió por ti. Nos toca cuidarla. Cada vez que vayamos a cometer un pecado, cada vez que le vayamos a dar la espalda a Jesús, acuérdate de la cruz. Acuérdate de la cruz. Dice un sacerdote, lo escuché en un tema que estaba escuchando mi señora, pero yo estaba de ollón ahí, y decía un sacerdote: cuando ores, ten un crucifijo en la mano. ¿Para qué? Para que recuerdes que Jesús ya te salvó. Para que recuerdes que Jesús ya te perdonó. Para que recuerdes que Él murió por ti. Cuando vayamos a cometer un pecado, acuérdate y ten en la mente una cruz. Y gracias a esa cruz estamos aquí. Amén. Nos dice la palabra de Dios, que ya me la movieron. A ver. Nos dice la palabra de Dios. Es Romanos 6, del 11 al 12. Dice: así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No dejen que el pecado tenga poder sobre su cuerpo. Ha muerto y no obedezcas a sus deseos. Palabra de Dios. Así pues, así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos al pecado, vivos para Dios en Cristo Jesús. No dejen que el pecado tenga poder sobre su cuerpo. Ha muerto. Y no obedezcan sus deseos. Palabra de Dios. No obedezcan sus deseos. Cuando nosotros cometemos un pecado, nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Cuando tengan esa sensación, ese deseo, cuando tengan ustedes en esos momentos, acuérdate de Jesús. Acuérdate qué ha hecho por ti. Acuérdate qué sigue haciendo por ti. Este tema, hermanos, que nos ayude a vivir una semana santa, una semana
una cuaresma, que el Señor nos invite a que verdaderamente vivamos los sacrificios, que verdaderamente abramos nuestro corazón, que no sea una semana más, que no sea una semana para ir a los oficios, pero hasta ahí quede, para cumplir, sino que sea una semana que verdaderamente vivamos esos oficios. Amén. Que recordemos y que sintamos cada oficio que vayamos, para que el Señor nos siga llenando de su presencia, para que el Señor nos siga llenando de su amor. Amén. Entonces yo los invito a que cerremos los ojos un momento y que le agradezcamos a Dios, que le agradezcamos a Jesús por habernos salvado. Tal vez nunca le has agradecido. Tal vez hemos visto la cruz como un símbolo de tristeza, de angustia. Que hoy el Señor cambie en cada uno de nosotros ese sentimiento. Que cambie ese sentimiento que tenemos nosotros al ver la cruz. Y que ahora en adelante, cuando veamos la cruz, sea motivo de agradecimiento, sea motivo de sentir gozo en nuestro corazón, alegría, porque el Señor te ha salvado gracias a esa cruz, porque el Señor te ha liberado y te ha sanado gracias a esa cruz. Sintámonos agradecidos con nuestro Señor y digamos junto con San Pablo: gracias, Señor, porque me amaste y te entregaste por mí. Gracias, Señor, porque padeciste por mí en la cruz. Te he costado mucho, Señor. Tantos son mis pecados, tantas son las ofensas que yo he cometido. Pero tú, Señor, con tu cruz, con todo tu sufrimiento, con tu muerte y con tu resurrección, me has ganado la gracia, me has ganado la paz. Por tus llagas he sido sanado, por tus llagas he sido sanada, Señor. Tu padecimiento, Señor, me ha ganado paz en mi corazón, salud en mi alma. El pecado ya no domina sobre mí. El pecado ya no tiene poder sobre mí. Tú me has liberado, Señor. Tú has roto las cadenas y ya no tengo por qué seguir pecando. Tu gracia me levanta. Tu gracia me sostiene. Tu gracia me basta. Tu gracia es mi esperanza. La esperanza de que yo pueda un día resucitar junto contigo y poder entrar en el cielo, y poder abrazarnos, y poder mirarnos, besarnos, estar unidos. Señor, yo quiero llegar a ese momento. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Jesús, por tu salvación. Gracias, Jesús, por romper mis cadenas. Gracias, Jesús, por salvarme. Gracias, Jesús, por morir por mí. Le invito, abra sus labios y dígale: gracias, Jesús. Convencido, convencida. Gracias, Jesús, por tu salvación. Gracias por morir por mí en la cruz. Bendito seas, Señor.